Entonces, este es musgo, ¿cierto? El musgo esta es una planta ¿de qué tipo? ¿Es briófita o es traqueófita? Briófita. Es briófita, muy bien, muy bien. Esto que nosotros vemos en la parte de arriba, esto de acá, que se ve pequeñito, estas son las cápsulas. Dentro de esas cápsulas hay esporas, que son las que le ayudan a la planta a dispersarse para que se germine y ocupe otros lugares en otros sitios, en otros hábitats, en lugares húmedos también, pero en sitios donde no se haya encontrado todavía. Es bastante húmeda, no sé si se alcance a ver, pero todo esto está lleno de agua. Si yo trato de escurrirla un poco, no sé si alcanzan a ver que escurre. Sí, ahí sale el agua, sí se ve que se salen gotas de agua. Exacto. Esto es una, digámoslo así, que esto es una colonia, ¿cierto?, de musgos. Está conformada por muchos individuos. Si yo saco uno de acá, miren cómo se ve. Y ahí no hay uno, ahí hay como 3, de hecho. Esto café de acá, ¿qué sería? ¿Los rizoides? Los rizoides, muy bien. La parte verde de acá, ¿qué sería? ¿La de la punta? Sí. ¿No serían las donde se encuentran las esporas? No, todavía no, porque esto estamos hablando acá de la cápsula es más grande, es más alta, tiene un pie. Este está directamente en contacto con los rizoides. Ay, perdón, se cayó. Entonces, estos son los rizoides, entonces todo esto viene siendo el caulidio y la partecita verde son los filoides. Exacto, muy bien, son los filoides. Si nosotros lo tocamos así muy por encimita sin hacerle presión, yo le puse acá el dedo y ven que quedó un poquito como Hundido. aplastado, como hundido. Muy bien, gracias. Esto de acá se siente aterciopelado, se ve aterciopelado, no sé si se alcanza a ver desde ahí. Sí, se ve ahí como... Tiene como pelitos. Como si fueran pelitos. Muy bien. Porque sus hojitas son bastante más finas, más delgadas, más suaves, no tienen tanta lignina. La lignina en las hojas les da dureza, se hacen más fuertes con la lignina. En el caso de ellas no la hay, entonces no son duras, son bastante suaves. Dentro de cada cápsula hay esporas, no sé si se alcanza a ver que están unas verdes y otras están en un tono un poquito más oscuro, son como cafecitas. Entonces, Sí, profe. ellas van madurando. No veo muy bien. Okay. Eso, gracias. Entonces, dentro de cada cápsula hay esporas y a medida que cambian de color, cuando se vuelven cafés, entonces indica que las esporas ya están maduras. En el momento que esa cápsula se rompe, las esporas salen. Y salen para caer en el momento que caen en un suelo desprovisto de este tipo de especies, de este musgo. Entonces caen en el suelo y empiezan a germinar. Y a medida que van Son germinando... como las semillas, se caen y vuelven a hacer. Y vuelven a nacer. Entonces el suelo debe tener nutrientes, también debe tener humedad. Mariana ya entró. Ah, hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, entonces esto es un musgo, esto es una planta briófita, muy bien, ¿cierto? También hay hepáticas, en este caso no tengo a la mano hepáticas. Esta, por ejemplo, se puede sacar de un sitio donde haya conductos o tubería por donde pase agua. Se encuentra bastante también en los techos, en los tejados y pues en la zona natural, en bosques donde haya humedad. ¿Listo? Entonces, más o menos este de aquí es un ejemplar bastante... okay. Para que los árboles puedan llevar a cabo la fotosíntesis y así puedan mantener su salud en general, el agua y los nutrientes necesitan moverse por todo el árbol, incluso contra la gravedad. ¿Cómo una planta puede lograr esto sin un órgano como lo es el corazón que bombea líquidos? Como veremos, el agua se extrae desde las raíces hacia las hojas a través de un proceso llamado transpiración. Además, el potencial de agua impulsa el movimiento del agua de una zona de la planta a otra mediante la osmosis.
la gravedad y la tensión superficial del agua. La transpiración comienza en las hojas. La disposición de las células y las estructuras de las hojas facilitan el movimiento de los gases y el agua dentro y fuera de la hoja. Una hoja contiene varias capas de células especializadas. La epidermis superior es una capa celular gruesa que proporciona una cubierta protectora. Por debajo de esa capa se encuentra el tejido mesófilo. Las células de la capa mesofílica de la empalizada son sitios para la fotosíntesis y la secreción, así como para el almacenamiento de alimentos y agua. La capa de mesófilo esponjoso contiene una disposición más floja de células. Los espacios entre las células ayudan en el intercambio de gases y el paso del vapor de agua de las hojas. A lo largo del tejido epidérmico inferior se encuentran estomas, que son aberturas microscópicas flanqueadas por células guardianes. Los gases pasan a salir de la hoja a través de estas aberturas, así como agua en estado gaseoso que se evapora de las hojas, un proceso conocido como transpiración. La capa esponjosa de mesófilos contiene disposiciones de tejido vascular que consiste en xilema y floema que se especializan para el transporte de agua y nutrientes a través de la planta. El tejido vascular se extiende desde las hojas a través del tallo hasta las raíces. El agua es transportada en el xilema desde las raíces si el potencial hídrico es mayor hasta las hojas si el potencial hídrico es menor. La disposición de los tejidos, las funciones de las células y el potencial de agua determina la dirección en la cual el agua se moverá a través de una planta. El agua sale de las hojas como vapor de agua a través de los estomas. El vapor de agua perdido de las hojas es reemplazado con el agua que entra a través de sus raíces y se trae a través del tallo en el xilema. El xilema se compone de vasos que son tubos continuos formados a partir de células muertas, huecas, cilíndricas dispuestas de extremo a extremo, y traqueidas, que son células muertas que se estrechan cuando el extremo se superpone. Esta disposición y la naturaleza polar de las moléculas de agua permiten que el agua pase de una corriente ininterrumpida a través del xilema desde las raíces hasta el interior de las hojas. La adhesión es la atracción de moléculas de agua a una superficie como la pared del xilema. La cohesión es el enlace de hidrógeno entre moléculas de agua. Juntas, la adhesión y la cohesión permiten que el agua se mueva a través del xilema en una corriente continua de las raíces a través del tallo, para reemplazar el agua perdida de las hojas a través de los estomas. El agua entra en la planta a través de las células epidérmicas de las raíces y viaja al xilema. El potencial de agua en las células de las raíces aumenta cuando las bombas Sim-Porter en la membrana plasmática permiten que los protones pasen a la célula, bajando su gradiente de concentración. Estas bombas acoplan el transporte de protones con el transporte de minerales y otros solutos dentro de la célula. El agua entra en la célula impulsada por la osmosis. La presencia de canales de acuaporina en la membrana mejora la osmosis, permitiendo el flujo masivo de agua del suelo hacia las raíces. El otro tejido vascular principal es el floema. El floema transporta carbohidratos y aminoácidos que se producen en las hojas a las células de las raíces y tallos, donde se utilizan y almacenan. La conducción en el floema se lleva a cabo a través de dos clases de células alargadas, células cribosas y elementos de tubo criboso. La mayoría de las angiospermas contienen elementos de tubo criboso. Ambos tipos de células tienen grupos de poros conocidos como áreas de tamiz, que son abundantes en los extremos solapados de las células. Estas estructuras ayudan en el movimiento de los carbohidratos, como la sacarosa, que se fabrican en las hojas y se llevan en el floema a través de la planta, un proceso llamado translocación. La presión de turgencia aumenta en los elementos de tubo criboso a medida que la sacarosa de las células circundantes es llevada al floema a través del transporte activo. El agua entra entonces en el floema del xilema por osmosis, que impulsa el transporte de carbohidratos en el floema. El movimiento del agua en los vasos es una dirección, mientras que el transporte de los elementos de tubo criboso puede ir en ambas direcciones. El potencial hídrico es un factor importante tanto en el transporte del xilema como del floema, pero solo el transporte del floema utiliza transporte activo y pasivo. Nuestro corazón bombea sangre a través de nuestros cuerpos para proporcionar nutrientes y agua a nuestras células. Las plantas vasculares pueden lograr esta misma proeza sin un corazón,
usando transpiración potencial de agua y translocación para mover agua, nutrientes y minerales a todas las células de la planta. Esta que es la fotosíntesis. Tiene algunos reactivos. Esos reactivos, digamos que es todo lo que la planta necesita tomar para poder realizar o poder liberar oxígeno y poder fabricar su glucosa. ¿Listo? ¿Cuáles son esos productos que ella toma? Ella toma agua de la raíz, dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono lo toma por unos orificios que hay en las hojas. Son unos pequeños orificios que son unos poros pequeñitos que se llaman estomas. Mírenlo acá. Entonces, este es un estoma. Y está en vez de la hoja. Y la luz solar que le llega directamente a las hojas. La toma directamente por la hoja, donde empieza a realizar su proceso de fotosíntesis, que es el que vemos acá. En este organelo, que es el cloroplasto que se encuentra dentro de estas células. Recordemos que las células vegetales se caracterizan por tener esta pared celular y también por tener esto verde de acá, que son los cloroplastos, ¿cierto? En ellos, y esta vacuola enorme, porque absorben muchísima agua, retienen muchísima agua. Entonces, al interior de cada uno de esos cloroplastos se ve como está en esta imagen. Cada una de ellas es un tilacoide. Parecen monedas apiladas, una sobre la otra. A cada agrupación de tilacoides se les conoce como el grana. Hay un grana, otro grana, hay una cantidad de granas aquí y hay espacios entre ellos. En esos espacios se llama el estroma. Y en ese estroma hay una sustancia mucilaginosa o viscosa o espesa que se llama lamela. Cuando la planta toma la luz solar y toma agua, le está llegando aquí a cada tilacoide. Esos tilacoides se encargan de ir rompiendo las moléculas de agua. Si yo rompo una molécula de agua que tiene esta ecuación de aquí, H2O, si yo la rompo, ¿qué me queda? Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. Muy bien. ¿Recuerdan cómo se llamaba la energía? La molécula ATP. Muy bien, el ATP. Entonces, el hidrógeno que se rompe de la molécula de agua sirve para activar y fabricar moléculas de ATP, moléculas de energía. Y el oxígeno que se libera o que se rompe se utiliza también para formar la glucosa o también se utiliza para liberarlo. Recordemos que en la fotosíntesis, acá yo veo en la imagen que se muestra una salida, ¿ven esta flechita que sale? Una salida de oxígeno. Entonces, eso se hace en cada tilacoide. Entonces, a medida que la molécula de agua o el agua va ingresando a cada tilacoide, va pasando del uno al otro, se va rompiendo los hidrógenos, se van rompiendo esa molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Y el espacio entre los estromas, en él se realiza la síntesis o la unión de carbono, hidrógeno y oxígeno para formar la glucosa. ¿Listo? Si nosotros vemos aquí, la glucosa es una unión de 6 carbonos, de 12 oxígenos y de 6 moléculas de agua. De 6 átomos de 6 átomos de oxígeno. Profe, ¿Sí? ¿es decir que la glucosa se genera más bien en el interior que en los tilacoides? Sí, en el interior. El tilacoide lo que hace es romper. Él rompe la molécula de agua y el estroma se encarga de ir uniendo carbonos, hidrógenos y oxígenos para formar glucosa. Es decir, los une lo que se necesita unir y los tilacoides separan lo que se debe separar para unir. Sí, exacto. Muy bien. Entonces, esa glucosa son los nutrientes que necesita la planta. Lo que circula como la savia elaborada. ¿Cierto? Aquí dice que hay un transporte de la savia elaborada, en este caso son las flechitas
azules. Y lo que asciende de color café sería la savia bruta, que sería agua y nutrientes. Por ejemplo, nutrientes como ¿cuál? En el documento les hablaban a ustedes de nitrógeno, de fósforo, ¿cierto? Potasio. De potasio y de otros elementos que se encuentran en el suelo donde crecen estas plantas. Y eso se hace desde aquí, desde la raíz. Esto es un corte un poco detallado porque pues a simple vista nosotros no lo podemos ver así. Esta raíz está conformada por una epidermis. Estas son células. Cada cuadrito o cada círculo es una célula. Y estos pelos que se ven acá, sencillamente son células que se alargaron. Cuando se alargan, quedan convertidas en pelos radicales. Luego viene todo esto, que son células del córtex de la raíz. Y luego viene esta barrera. Nosotros ya la habíamos visto. Esto es el interior de un corte de raíz donde se ve la banda de Caspari. En amarillo vemos el periciclo, que también digamos que es otras células organizadas alrededor de los tubos del xilema y del floema. En verde está el floema y en rojo el xilema. Recordemos que como nos lo mostró el video, el xilema es el que permite el transporte de agua y nutrientes que toman de la raíz, que es la savia bruta, muy bien, y el xilema, la savia elaborada, entonces ya viene aquí a circular el producto de la fotosíntesis, ¿cierto? Y la ruta simplástica y apoplástica que ya la conocemos. Entonces, en la ruta simplástica, sencillamente agua y nutrientes ingresan al interior de la célula y para llegar al xilema lo que hace es entrar a una célula, salir y entrar a la otra. Entonces, atraviesa todas las células por unos orificios que se llaman los plasmodesmos, va pasando de una célula a otra hasta llegar al xilema. Y la ruta apoplástica, que es el paso de agua y nutrientes por los espacios que son enormes entre una célula y otra hasta la banda de Caspari. De aquí en adelante no puede pasar por los espacios porque esta banda sella esos espacios. Entonces tiene que atravesar cada célula de ahí en adelante hasta llegar al xilema. Bien. Profe, ¿esto también se hace por ósmosis? Se hace por ósmosis. El agua pasa por ósmosis y los nutrientes pasan por transporte activo. Recordando que al interior de la raíz ya debe haber algo de nitrógeno, de fósforo, de potasio, ¿cierto? Recordemos que pasa por canales iónicos porque los nutrientes tienen carga positiva y negativa, ¿cierto? El fósforo, el potasio tienen cargas positivas, entonces deben entrar por proteínas de canal con ayuda de energía, de ATP. ¿Cierto? Entonces hablamos de un transporte activo. ¿Listo? Eso a nivel de la raíz. Ya en la parte más arriba, entonces nosotros vemos, aquí nos están mostrando una de los cloroplastos, ¿cierto? Perdón, una de las células vegetales, que es esta de acá, haciendo su proceso de fotosíntesis. Aquí nos están mostrando una mitocondria, de la cual necesitamos también el proceso de formación de ese ATP, con ayuda de esos tilacoides. La entrada de la luz solar, la salida de oxígeno, la entrada de dióxido de carbono. Aquí nos muestran el agua, pero es solamente para hacer referencia de que el agua y el dióxido de carbono se necesitan en el proceso de fotosíntesis. Y a todo esto finalmente lo llamamos o lo conocemos como nutrición o, sí, nutrición en plantas. En plantas traqueófitas. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? No, profe.